Manos a la obra en operatoria con fracciones. Comencemos. ¿Conoces el método para encontrar la fracción de una cantidad? Por ejemplo, los 4/6 de 18. Es decir, ¿qué ocurre si el 18, la parte entera, la divido en 6 partes iguales y solo considero 4? ¿Qué resultado me da? Veamos la primera forma. Multiplicaremos el número entero, 18, por el numerador de la fracción, 4. Es decir, 18 por 4 igual 72. Usa tu calculadora. Dividiremos el resultado de la multiplicación anterior, 72, entre el denominador de la fracción, 6, dando como resultado 12, obtenido a partir de la operación 72 dividido 6 igual 12. Entonces, los 4/6 de 18 corresponden a 12. Veamos la forma número 2. Dividiremos el número entero, 18, entre el denominador de la fracción, que es 6, es decir, 18 dividido 6 igual 3. Luego multiplicaremos el resultado de la división anterior, que es 3, por el numerador de la fracción, que es 4, dando como resultado 12, obtenido a partir de la operación 3 por 4 igual 12. Entonces, los 4/6 de 18 corresponden a 12. Si divido 18 en 6 partes iguales y solamente considero 4 de esas partes, eso corresponde a 12. Aquí te dejo un ejercicio para practicar con tu calculadora. Los 3/7 de 28. Ahí aparece el resultado. Tienes que encontrarlo. A practicar. ¿Cómo reconocer e interpretar fracciones equivalentes mediante su representación gráfica? Puedes observar que las fracciones 1/3 y 2/6, representadas gráficamente a través de estos dibujos, son la misma parte de la unidad, es decir, son porciones equivalentes, son del mismo tamaño, ocupan el mismo espacio. Por tanto, ¿será lo mismo comerse 1/3 de un pastel que 2/6 del mismo pastel? Sí, porque son fracciones equivalentes. Ocurre lo mismo con estos 4/4 que son iguales a 1 entero. Pero ¿cómo encontrar fracciones equivalentes entre sí? Hay una forma. Ahora que ya sabes lo que son las fracciones equivalentes, vamos a revisar cómo calcularlas. Dos o más fracciones son equivalentes entre sí cuando los productos cruzados de sus términos son iguales. Recuerda que producto es una multiplicación, representando la misma parte de la unidad. Vamos a ver el ejemplo que aparece aquí. 3/6 es igual a 2/4. Realizando la operatoria, es decir, multiplicando el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda, cruzado, 3 por 4 es 12. Y luego el denominador de la primera por el numerador de la segunda, cruzado, 6 por 12 es 12. Como me da la misma cantidad, al hacer esta multiplicación, puedo descubrir, sin graficarlo, solamente utilizando la calculadora o mi cálculo mental o un cálculo escrito, que estas fracciones son equivalentes, que son iguales, que representan la misma cantidad, la misma porción, la misma parte, como la gráfica que aparece acá también. 1/2 equivale o es igual a 2/4 y 2/4 también equivale o es igual a 4/8, o puedo decir que 4/8 también es igual a 1/2. Si lo realizas con tu calculadora, con esta operación, ¿cierto? Cruzada, estos productos cruzados, puedes descubrir que son equivalentes. Por ejemplo, 1/2 con 2/4. 1 por 4, 4. 2 por 2, 4. 4 es igual a 4. Entonces son equivalentes. Aquí hay algunos ejemplos de fracciones equivalentes. Si este pastel Kuchen lo cortan así en casa de Jorge, en medios, 2 medios,
Y en casa de Miguel lo cortan en cuartos, 4 cuartos. Y en casa de María, en octavos, 8 octavos. Todos representan a un entero. Entonces son equivalentes. 2 medios es igual a 4 cuartos y es igual a 8 octavos. Otro ejemplo. 1 medio es igual a 2 cuartos, también es igual a 3 sextos y es igual a 4 octavos. Puedes detener el video y practicar con tu calculadora, pero observando la gráfica te das cuenta que son iguales. Vamos a sumar fracciones de igual denominador. Recuerda que el denominador es el que está abajo de la línea fraccionaria. ¿Y cuál es la regla para realizar esta suma? Solamente sumaremos los numeradores, los que están arriba de cada fracción, y vamos a mantener el denominador que es común, que se repite. Vamos a revisar uno de los ejemplos. 2 décimos más 5 décimos. Eso es igual a 7 décimos. 5 más 2, 7 y conservo el 10, que es el denominador. Es como decir, 2 manzanas más 5 manzanas son 7 manzanas. 2 décimos más 5 décimos son 7 décimos. Fíjate también en la gráfica, detén el video si es necesario y practica con estos dos otros ejemplos que te dejo. Ahora, ¿cómo podemos restar fracciones de igual denominador? Solamente restaremos los numeradores de cada fracción y mantendremos el denominador común. Ejemplo, 4 séptimos menos 2 séptimos, igual 2 séptimos. 4 menos 2 es 2 y conservo el 7. Aquí también te dejo 2 ejemplos más para que puedas practicar. Entonces, la regla para sumar y restar fracciones con igual denominador, se suman o restan los numeradores y se conserva el denominador. Te lo dejo aquí también representado con letras para que puedas ir preparándote para álgebra, donde se representan cantidades a través de letras. Pueden ser las primeras letras del alfabeto o las últimas. Vamos con la multiplicación de fracciones. Esto es muy fácil. Para resolver una multiplicación de una fracción por otra fracción, multiplicaremos el numerador por el numerador y el denominador por el denominador. Es decir, en 3 quintos por 4 séptimos, 3 por 4, 12, línea fraccionaria, y 5 por 7, 35. 12 35avos es el resultado. Ahí aparece otro ejemplo, realízalo en tu calculadora para ver si llegas al mismo resultado. ¿Cómo vamos a multiplicar un número natural y una fracción? Para resolver cualquier multiplicación de este número natural por una fracción, multiplica el número natural por el numerador de esta fracción y dejamos el mismo denominador. ¿Por qué? Porque debajo del 8 de este número entero, imaginariamente hay un 1. 8 por 5, 40. Y 1 por 12, 12. 40, 12avo. ¿Y cómo dividimos fracciones? Para resolver una división de una fracción entre otra fracción, multiplicaremos los términos de las fracciones en cruz, es decir, cruzados. Numerador con denominador, denominador con numerador. Vamos a ver el siguiente ejemplo. 2 tercios dividido en 4 quintos. Vamos a multiplicar 2 por 5, arriba 10, y 3 por 4, abajo 12. 10 doceavos. Ojo con el orden, ¿ya? Comienzo desde el numerador de arriba de la primera fracción, con el denominador de abajo. Y luego los dos siguientes. ¿Y cómo es dividir números naturales con una fracción? Para resolver una división de una fracción entre un número natural, multiplicamos los términos de las fracciones en cruz, siendo el valor del denominador del número natural el 1. ¿Recuerdas que te expliqué que debajo de este número entero hay un número 1 imaginario? Entonces, si yo divido 3 enteros dividido 2 quintos, coloco el 1 debajo del entero y sería
3 por 5, 15. 1 por 2, 2. 15 medios. Vamos a relacionar las fracciones con las unidades de peso o masa que ya hemos revisado en otras clases. Por ejemplo, el kilo corresponde al entero o a la unidad. Y puedo dividir ese kilo en dos partes iguales y se llaman medio kilo, que corresponden a 500 gramos. Recuerda que en un kilo hay 1000 gramos. También puedo dividirlo en un cuarto de kilo. Ese kilo dividirlo en 4 partes iguales. Y en cada cuarto me van a quedar 250 gramos. Ahí te dejé otro ejemplo en la medida de masa o peso. ¿Qué ocurre con las unidades de capacidad relacionadas con las fracciones? Sabemos que en capacidad utilizamos el litro. Y un litro tiene 1000 mililitros o 1000 centímetros cúbicos. Y lo puedo dividir en medios. Y cada medio tiene, la mitad de 1000 es 500 cc o 500 mililitros. Y también en cuartos. 250 mililitros equivalen a un cuarto de litro. Porque si sumo eso 4 veces, me va a dar los 1000 mililitros que corresponden a un litro. ¿Te fijas que utilizamos las fracciones a diario y no lo sabemos? Pero ahora ya estás consciente de eso. También podemos relacionar las fracciones con las unidades de tiempo. En una hora hay 60 minutos y podemos hablar de media hora. ¿Cuánto falta para llegar? Media hora. Y la mitad de 60 son 30 minutos. O podemos hablar de un cuarto de hora. En un cuarto de hora llego, es decir, en 15 minutos más. Y si yo multiplico 15 por 4, que son las partes en dividir, voy a llegar a la hora, que son 60 minutos. O 3 cuartos de hora, que son 45 minutos. Es decir, de las 4 partes que dividí la hora, solamente consideré 3. Y si cada parte tiene 15 minutos, y sumo 15 más 15 más 15, son 45 minutos. También en el tiempo utilizamos las fracciones. En una hora hay 4 veces un cuarto de hora. Bueno, aquí te voy a dejar algunos ejercicios para que puedas calcular mentalmente estas sencillas operaciones. Recuerda que si el denominador es el mismo, solo suma y resta los numeradores y conserva ese denominador. Por ejemplo, 3 quintos más 1 quinto, sumo 3 más 1 es 4 y conservo el 5. Entonces eso es 4 quintos. Y en la resta, si a 3 quintos le quito 1 quinto, 3 menos 1 son 2, 2 quintos. Así es que a practicar. También te invito a escribir y leer las siguientes fracciones. Escribe la fracción que representa el área coloreada de las siguientes figuras. Revisemos el primero. Ahí está el entero o la unidad. Si contamos, vamos a contar en cuántas partes fue dividido y vamos a descubrir el denominador. En 8 partes. Entonces, abajo de la línea fraccionaria, vamos a colocar el 8. Entonces son octavos. ¿Y cuántos están pintados o cuántos se consideraron? Solamente 2. Entonces la primera gráfica corresponde a 2 octavos. El 2 como numerador y el 8 como denominador. Y se lee 2 octavos. Te recomiendo que lo puedas dibujar en tu cuaderno, escribirlo con números y con letras. Muy bien, te deseo mucho éxito. También te invito a seguir aprendiendo en Crece Chile. Soy tu profesora Mariana Morales Zúñiga.